Entonces, vamos a empezar, mis queridos alumnos, tengan ustedes muy buenos días. La bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente, alumnos de quinto grado. ¿Bien? Estamos empezando nuestra segunda hora pues, de historia, ¿no? Hoy día estamos ya martes 7 de septiembre. Y vamos a iniciar pues primera clase del día de 7 con el tema de los hermanos Gutiérrez, ¿no? El triste episodio, pues, lo que pasó, ¿no? En este acontecimiento, ¿no? No de los gobiernos más nefastos, digamos, ¿no? Sobre el asesinato, también hemos leído, pues, ¿no? Un comentario acerca, ¿no? Del asesinato de José Balta, ¿no? Del presidente José Balta. Y luego, pues, viene ya, ¿no? La presidencia, ¿no? De nuestro expresidente Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Entonces, en este contexto, pues, ¿no? De que les hacía, pues, justamente, ¿no? Un comentario de estos gobiernos donde el gobierno de Manuel Pardo, pues, Lavalle recibe un gobierno, es un desastre, es un caos, ¿no es cierto? Claro, porque justamente viene, pues, viene digamos, la miseria, pues, ¿no? Un país que está, pero en unas condiciones muy pésimas. Él encuentra un gobierno donde justamente viene la crisis, porque no, dice que viene la crisis o el gobierno de, por ejemplo, no de las vacas flacas, dicen, ¿entiendes? Porque ya no había, pues, ya se había, ya prácticamente, ¿no? El, toda la ganancia obtenida, ¿no? De la venta del guano, pues, ¿no? Ya estaba, se había, pues, ya estaba bajando, ¿no? El precio, se estaba devaluando. ¿Por qué? Porque justamente los otros países, pues, ya justamente estaban como que estaban monopolizando, pues, ¿no? Y viene justamente, ¿no? Ya pues tiene que empezar justamente a ver otros mecanismos, pues, ¿no? Y para qué este gobierno de Manuel Pardo tuvo, ¿no? La capacidad de tener, pues, que nuevamente repotenciar, pues, la economía, porque si no se venía abajo, pues, en Estados Unidos. Entonces, viene, pues, justamente con unas salitreras, pues, ¿no? Con unas salitreras, pues. Pero estas tierras, estos salitres justamente pues era un abono muy, también, ¿no? Para lo que es la agricultura, pues, ¿no? Y como estaba pues justamente en este contexto, ¿no? ¿Cierto? De los límites, pues, ¿no? De los países, pues, Bolivia, Chile, ¿no es cierto? Y también ahí tenía que estar Argentina, pues. Pero Argentina no se pudo, pues, interferir porque él tenía que tener, primero tenía que arreglar sus problemas, ¿no? Con Chile, creo que sí, ¿no es cierto? Tenían un problema, pues, Argentina. Entonces tenía que arreglar primero sus problemas para que él pueda interceder, pues, ¿ya? Entonces, el triste episodio, ¿no? El fin de los hermanos Gutiérrez, pues, ¿no? Entonces, al saber, pues, la noticia de la muerte de uno de los hermanos Gutiérrez, Silvestre, Marcelino Gutiérrez, o Marceliano, custodiaba, pues, la presidencia de Balta. Entonces, ordenan asesinarlo, pues, miran, en un momento. Entonces, mientras como dormía, pues, el presidente José Balta dormía, ¿no es cierto? Y ya, pues, y dentro fue acribillado, ¿no? Mira, pero cómo fue el que él pudo entrar, tomar la posición? Porque justamente él estaba a cargo, o en el momento del cambio de guardia, pues, alumnos, ¿ya? En el cambio de guardia, entonces aprovecha, pues, ¿no es cierto?, él para poder eh, introducirse, pues, ¿no? Entonces, y darle justamente rápidamente, pues, ¿no? El disparo, pues, ¿no? A José Balta. Y la noticia, pues, corrió rápido, justamente por todo el Lima en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, Marceliano, entonces se dirigió, ¿no? Acá, pues, al puerto del Callao, ¿no es cierto? Donde él también muere, pues, justamente, ¿no? Combatiendo, ¿no? Contra la sublevación, pues, ¿no? Y Tomás Gutiérrez, ¿no? Deja el Palacio de Gobierno y es trasladado, ¿no? Al cuartel de Santa Catalina, pues, niñitos, ¿no? Y más tarde, ¿no es cierto?, en la noche, en medio del fuego de fusiles, de cañones, de enfrentamientos, entonces Tomás y Marceliano abandonaron el cuartel, ¿no es cierto? Y Marceliano, el más tranquilo de los hermanos, dice, no, se refugió en una casa amiga, pero logró salvarse de la furia del pueblo limeño, porque el pueblo limeño también se había levantado, pues, ¿no? El pueblo limeño también había tomado, se había hecho, ellos estaban a favor, pues, justamente de los gobiernos, del primer gobierno civilista, pues, ¿no? Entonces, como te comenté, pues, sí te he dicho, entonces uno de los hermanos, ¿ya? Con el rostro así cubierto, se estaba pasado, ¿no? Se estaba pasando como un campesino, algo así por el estilo, ¿no? Se había puesto un sombrero, un gorro, qué sé yo.
tipo paisano, pues, ¿no? Tipo de la sierra, pues, ¿no es cierto? Y él huye, pues, ¿no? Por las calles de, ¿no es cierto?, del centro de Lima. Él también, según él, gritando, ¿no? Avivando, ¿no? Que iba Pardo, ¿cierto? También a favor, pues, ¿no? Pero no pudo pasar desapercibido porque justamente fueron reconocidos por uno de por uno de los del pueblo, uno del ejército. Entonces tropieza, ¿ves? Tropieza con uno de los oficiales, ¿no? Y es reconocido y es llevado justamente, ¿no? ¿No? Y lo reconocen inmediatamente, pues, ¿no es cierto? Pero al ser apresado, entonces Tomás Gutiérrez dijo que él fue asusado, como que él fue amedrantado por quién, por sus altos jefes militares para poder sublevarse, ¿no es cierto? Pero los cuales luego lo abandonaron y seguro no sabían nada de él. Él pues aseguró y dijo que él no sabía nada sobre el asesinato pues, ¿no? de José Balti Montero, ¿no? Bueno, pues avanzó unas cuantas cuadras, entonces mientras eran seguidos por una turba, que la turba estaba muy enfurecida, pues, ¿no es cierto? Crecía y crecía los gritos. Entonces, ellos le amenazaban, pues, ¿no es cierto? Él estaba muy asustado, pues, porque la gente, imagínate, el pueblo que estaba todo levantado, ¿no? Y al llegar a la plaza de la Merced, ¿no es cierto? Los militares lo apresaron, ¿no? Y no pudieron protegerlo más y ingresaron a Tomás en una botica. Lo único que teníamos a uno de los hermanos lo refugiaron en una botica, ¿no? Y ¿qué pasó acá en esta botica, pues, niñito? Entonces cerraron las puertas y el popular, o sea, el popular, o sea, del pueblo, el pueblo está muy enfurecido, estaba allá, pero realmente cansado, ¿no? Rompió todo lo que estaba a su paso, ¿no? Y busca a su víctima y lo mataron también, pues mira, lo mataron de un disparo, ¿no? Para luego llevarlo a la calle, ¿no? Y luego el cadáver ahí, pues el cadáver fue baleado, fue desvestido, le hicieron tremendo, ¿no es cierto? Empezaron a cortar el pecho, imagínate, con un sable, era desastroso, ¿no? Y mientras decía, ellos pues decían, ¿quieres banda, no? ¿Quieres banda? Estaba tu banda, pues, ¿no? Y enseguida fue arrastrado por toda la plaza y colgado en uno de los faroles frente al portal de los escribanos acá en el centro de Lima, pues, ¿no? Y horas más tarde le hizo compañía, ¿no es cierto?, colgado a un farol cercano al cadáver de su hermano Silvestre, pues, ¿no es cierto? Y llevados, mira, a la iglesia de los huérfanos, aquella noche dejó todo el ejército y se dispersó y los carteles quedaron vacíos, pequeñitos, ¿no es cierto? Y al amanecer, mira, el día 27, ¿no? Mira, los cuerpos aparecieron colgados en las torres de la catedral que también te había comentado, pues, ¿no es cierto? En la catedral del centro de Lima, mira, desnudos y cubiertos, ¿no? Con unas heridas que le habían hecho por el cuerpo, por todo, por la espalda, por el pecho, era terrible, ¿no? Y ya, pues, no, ellos estaban colgados a una altura de 20 metros en la torre acá de la Catedral del Centro de Lima, ¿no es cierto? Y ahora más tarde, pues, fueron cortadas las sogas que estaban colgados y cayeron por las baldosas del piso, lo patearon, lo arrastraron, lo hicieron unas cosas no muy terribles, el pueblo estaba enfurecido, no quería ni nadie, ¿no es cierto? Entonces, luego, mira, los cadáveres fueron quemados, imagínate, fueron despojados, ¿no? Terrible era. Entonces, en la tarde, pues, ¿no? En la tarde, el fuego se dio, dice, a cabida, a un tercer cadáver, y era de Marceliano, que le habían traído, lo habían sacado, mira, justamente, ¿no? Del cementerio de Barquija de Carrillo en el Callao, pues, ¿no es cierto? Y la casa de los hermanos Gutiérrez, mira, fueron reducidos a escombros. ¿Qué grupo tenía la casa? Pero bueno, pues la gente estaba enfurecida, agarró la casa todo, lo tumbó, lo quemó, todo lo derribaron, pues chicos. Y días después, Manuel Pardo Lavalle toma, pues justamente, nos hizo una entrada, ¿no es cierto?, a la capital y asumió el mando de la nación como presidente de la República el 2 de agosto del año de 1782, pues, digo, 1872, perdón, ¿no? Entonces, para algunos, pues esto para algunos, el pueblo, dice, ¿no? El pueblo, los días 26, 27 de junio del año de 1872, fue dice, una muchedumbre épica que con castigos ejemplares defendió justamente la inviolabilidad, ¿ya? Del sufragio, pues, se hizo respetar el sufragio, hizo respetar justamente el derecho de lo que justamente los ciudadanos habían elegido a un presidente civilista, pues, ¿ves? Entonces el pueblo no se dejó, pues no quedó ahí, porque ya los militares se habían tomado posesión y los militares en cualquier momento, ellos podían ellos hacer lo que ellos les daba en gana, ¿no es cierto? Ah, pero ya el pueblo se hizo respetar. Entonces,
para el pueblo los días 26 y 27 de julio de este año, del 72, para ellos pues justamente hicieron respetar la opinión pública, ¿no es cierto? Y la soberanía popular frente a quién? Al despotismo, ¿no es cierto? Cuartelario, pues, al ejército, ¿no? A los militares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fue uno de los traidores del protector Balta, porque imagínate, uno de ellos era ministro de guerra, ¿ah? Y justamente presidente del Perú, ¿no es cierto? Es para otros, en cambio, una masa delincuencial, dice, ¿no? Asusada por quién? Por el dinero y por el alcohol, dice, ¿no es cierto? Hasta los más horrendos extravíos, ¿para qué? Para satisfacer, pues, ¿no? Las posiciones ajenas, pues bueno, eso es lo que era la opinión de algunos, ¿no? Algunos representantes, ¿no? Algunos opositores en aquel momento, pues, ¿no? Pero, bueno, en el contexto, pues, ¿no? De justamente, ¿no? De este gobierno, ¿no? De Manuel Pardo, bueno, pues la gente hizo su protesta, ¿no? Y creo que, no sé, en su debido momento, creo que ellos estaban, bueno, no sé, actuando de una manera correcta, porque justamente el pueblo es el que había elegido a este gobierno, sino que este grupo, pues, ¿no? De militares, ellos todavía querían, pues, seguir gobernando, y ellos como les digo a ustedes, mis alumnos, ellos querían hacer otro golpe de Estado, pues. ¿Entiendes? Entonces los golpes de Estado siempre han permanecido, pues, ¿no? Siempre ha habido esto porque ellos tenían, bueno, ellos por sus ideas, su conocimiento, ¿no? De la fuerza que ¿no? Ellos querían simplemente querer ir gobernando, pues, ¿no? Entonces, mira, aquí, mira, niño, vamos a completar, pues, ¿no? Dice, ¿qué sucedió cuando se enfrentaron de la muerte de Silvestre, dice Gutiérrez? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando se enfrentaron? Se enteraron de la muerte de Silvestre Gutiérrez. ¿Qué pasó? A ver, según el texto, según el texto. ¿Qué sucedió cuando se enteraron de la muerte de Silvestre Gutiérrez? Marcelino Gutiérrez ordenó la muerte de Balta, profesor. Claro, ¿cierto? Entonces, Marcelino Gutiérrez, o Marceliano, ¿no? Marceliano Gutiérrez ordenó la muerte del presidente José Balta, pues, ¿no es cierto? Marceliano Gutiérrez ordenó la muerte, ¿no? Del presidente José Balta y Montero, pues. ¿Ya, chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Nos vamos a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué dice? Número 2, dice, ¿qué ocurrió con Tomás Gutiérrez? A ver, ¿qué ocurrió con Tomás Gutiérrez? ¿Qué Fue ocurre? reconocido por el coronel Domingo Ayarza y fue apresado y muerto por el pueblo. Ya. A ver, en el contexto, por ejemplo, ¿no? De Tomás Gutiérrez, ¿no es cierto? Cuando estábamos, por ejemplo, ¿no? Estábamos leyendo justamente, ¿no? Esa parte donde a Tomás Gutiérrez, claro, el pueblo lo perseguía, pues, ¿cierto? Y entonces algunos militares trataron, pues, ¿no? Justamente de protegerlo, ¿no? Querían matarlo al igual que a Silvestre Claro, ¿no es Gutiérrez. cierto? Entonces, pero sí lo llegaron sí lo llegaron en un momento, sí lo llegaron él, quizás a matarlo, ¿no? Pero antes, ¿qué cosa le había pasado? ¿Qué pasó con, por ejemplo, ¿no? Con Tomás Gutiérrez? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, Tomás Gutiérrez, ¿qué es lo que hizo? Primero se había cubierto el rostro, pues, ¿sí o no? Claro, ahí me dice, ¿ve? ¿Qué ocurrió con Tomás Gutiérrez? Entonces, él, por ejemplo, él se había cubierto del rostro, ¿ya? Entonces anota, pues, chiquita ahí. Se cubrió, es cubierto, ¿ya? Se cubrió el rostro. ¿Ya? Fue cubierto el rostro, ¿ya?
Fue cubierto el rostro con un sombrero. Con un sombrero. Un sombrero de paisano, dice, ¿no? De paisano y huyó por las calles de Lima, pues, ¿no? Y huyó por las calles de Lima. ¿Ya? Profesor, ¿podría repetir? Ya. A ver, vamos a ver, pues, ¿ya? Vamos a ver. Donde dice justamente, ¿no? Tomás, cubierto el rostro como un sombrero, ¿ya? Cubierto el rostro con un sombrero como paisano, pues, ¿ya? Cubierto el rostro con un sombrero de paisano, ¿no es cierto? Y huyó por las calles de Lima, pues, gritando él todavía, ¿no? Profesor, mire, yo escribí eso, profesor. Aquí él se cubrió el rostro con un sombrero de paisano y huyó por las calles de Lima, profesor. ¿Está Eso bien? estaría bien, ¿no, profesor? Sí, claro, está bien, perfecto, ¿no? Claro, está cubierto con un sombrero, con un gorro tipo paisano y huye por las calles gritando todavía. Él iba gritando por la calle más viva, viva paro todavía, ¿no es cierto? ¿Por qué gritaba así? Porque según él, para poder pasar desapercibido, ¿no es cierto? Según él, trataba pues, ¿no? de disimular, pues, ¿no es cierto? Por más que, sí, pues, porque los militares, claro, los militares, por ejemplo, ¿no? Los policías, por ejemplo, ellos se paran encubierto, pues. ¿Ah? A veces, de repente, tú estás caminando por ahí y ves ahí, de repente, a ver, una persona que está así con medio aldrajosa, así, por ejemplo, ¿no? Con una vestimenta toda viejita, o como loquitos, por ejemplo, ¿no? Así se visten los policías, pues. Cuando los policías, por ejemplo, quieren hacer una investigación, un seguimiento, por ejemplo, ellos se visten así, pues. ¿Para qué? Para poder ir investigando, ¿no? Y poder pues, estar ahí siguiendo de repente a quien están siguiendo para que puedan hacerlo a fondo, ¿no? Justamente, ¿no? De una investigación. Una vez que ya, pues, tengan toda la información, entonces ahí actúan. Pues. Hay muchos policías que a veces se ponen así encubiertos, por ejemplo, ¿no? A veces de loquitos, a veces que venden caramelos, ¿no es cierto? Como así pobrecitos, así se visten. Y también, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, también los militares, pues, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, ¿qué hizo el pueblo con Tomás Gutiérrez, niños? ¿Qué hizo, qué hizo el pueblo con Tomás Gutiérrez? A ver, ¿qué hizo? Lo buscaron y lo mataron Lo de un buscaron y lo disparo. Está mataron. colgado en un farol. Claro, ¿no es cierto? Pero acuérdense Lo que, colgaron en un farol y ahí hasta ya, pero que no, pero se muera. antes de eso, ¿qué hizo el pueblo? Lo encierran en una botica, ¿sí o no? Lo protegen. Algunos policías, algunos, Estuvo vociferando contra claro, los claro, Gutiérrez. ya, eso fue allá en la parte de arriba, pero ¿qué hizo el pueblo? ¿El pueblo qué hizo? Una vez que lo habían descubierto, entonces él entra a una botica, ¿sí o no? A una botica y el pueblo enfurecido rompe las puertas, todo, ¿cierto? Y lo dispararon, pues ahí, imagínate. Entonces ahí, pues, rompieron las puertas y mataron de un disparo, ¿ya? Rompieron las puertas, rompieron las puertas y mataron de un disparo, rompieron las puertas, mataron de un disparo para luego llevarlo a la calle, pues, ¿ya? Para luego llevarlo a la calle. Pues de ahí ya lo llevan, pejuta, ¿no? Y de ahí le cortan, pues, imagínate, con un sable, no sé, con una arma blanca, le cortan todo el cuello, todo el pecho, la espalda, lo hacen por todo el cuerpo, lo hicieron, o sea, se habían enardecido el pueblo, que tanto que ya no, imagínate, se habían vuelto inhumanitarios, imagínate, para que hagan eso, y con un animalito, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, ¿qué sucedió? Dice, al amanecer, Julio, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió al amanecer Julio? ¿Qué sucede acá Que en ambos cuerpos Que aparecieron ambos colgados de las torres de la colgados en la torre de la catedral. catedral, desnudos y cubiertos de horrorosas Ya, heridas. muy bien, escriban ahí, pues, escriban ahí. ¿No es cierto? Que ambos cuerpos aparecían colgados ahí, pues.
¿no? Que ambos cuerpos aparecieran ahí colgados, imagínate. Con los mismos, con las mismas heridas en todo su cuerpo. Claro, ahí todavía, ahí estaban como que, no se veían, qué terrible había sido el pueblo, ¿no? El pueblo lo había por todo su cuerpo, lo habían cortado. Imagínate, por el pecho, por la espalda, por todo. ¿Ya, niñitos? Muy bien. ¿Cómo le va ahí Matías? ¿Cómo le va? Profesor, ¿qué cosa coloco en la C? A ver, Digo, Matías. en la D. ¿Qué le pasa ahí? Que yo hace rato ya he dictado. Yo voy a pasar a la letra D. Profesor, en la letra D se pone que ambos cuerpos aparecieron en la catedral amarrados, ¿no, profesor? Claro, atados, colgados ahí. Desnudos, ¿no es cierto? ¿Cómo le va Angie Chileno? ¿No ha entrado a la clase ¿No ha entrado a clase Jali? No veo a Jali. Escribí, profesor. Ah, muy bien. Hola Jali, ¿dónde estás Jali? Que no te he visto, por el amor de Dios. Profesor, que esto está tapado. Ay. ¿Cómo le va Santiago? ¿Está trabajando Santiago? A ver, coménteme algo Sí, Santiago. profesor, lo ¿Sí? que pasa es que no puedo escuchar bien. Dana, ¿cómo le va Dana ahí? Bien, profesor. Ya, sigue con el problema de su cámara, todavía no arregla. Profesor, ¿me escucha? Sí. Es que ahorita estoy en el celular y no sé dónde ponerlo. No. Tengo que estar agachado eso. Bueno. ¿Cuándo asume el mando Manuel Pardo Lavalle? ¿Cuándo asume? El 2 de agosto El 2 de agosto de 1872. Muy bien, muy chiquito, muy bien. Entonces, el 2 de agosto de 1872 hizo su entrada, ¿no es cierto? Hizo su entrada a la capital, pues, ¿no es cierto? Y asume el cargo, pues, como presidente, un presidente vitalicio, un presidente constitucional, porque justamente el pueblo lo había elegido, pues. ¿Ah? Entonces, el 2 de agosto de 1872 hizo su entrada, ¿no es cierto?, a la capital, pues, ¿no? Y asume el mando de la nación, pues, ¿ya? Asume el mando de la nación, pues, niñitos. Ya, pues, chicos, en la parte de abajito, mira, ahí unas palabritas para poder encontrarlo, pues, pero eso creo que vamos a dejar para que ustedes en su casa lo hagan, porque si hoy vamos a hacerlo, no vamos a demorar. ¿Ah? Esas palabras que están ahí, están en prestito, ferrocarril, deuda externa, riqueza guanina, Enrique Meis, los hermanos Gutiérrez, Tomás Gutiérrez, Silvestre, Marceliano, José Balta, caudillos, Pardo, Manuel, asesinato y préstamos, todo eso está ahí, no ahí ese conjunto de palabras, ¿entiendes? Si ahorita la vamos a buscar, no vamos a demorar, ¿ya? Vamos a demorar. Entonces, ustedes creo que ya en su casita, ustedes con un poco más de tranquilidad, un poco más relajados, ustedes ahí van buscando, ¿no es cierto? Con diferentes colores, pues, para que se pueda ahí diferenciar, pues, niñito, ¿ya? Entonces, la otra semana o la otra clase ya te estoy, mañana, pues, ¿no? Mañana que nos toca nuevamente, ahí a veces te estoy consultando y muéstrame, pues, qué es lo que has trabajado, ¿no es cierto? Vas a mostrar, pues. Entonces, para que ustedes ahí, por ejemplo, vayan haciendo esas háganlo pues de diferentes colores, pues niños. Si tienes colores, hazlo de diferentes colores, pues, ¿ya? Si no, tienes ya pues, con un lápiz, pero que ese lápiz sea, que resalte, que se pueda ver, pues, porque a veces me escriben con lápiz, yo, a veces cuando me envían a veces, ¿no? Y yo veo como que nada, está en blanco. Entonces traten, pues mis alumnitos traten también cuando envías, no sé, tomas la captura, que haga la captura, pues justamente, ¿no? Que pueda ser muy nítido por la imagen, porque a veces escriben con lápiz y a veces no se nota casi nada, casi nada. Entonces, para mí es un poco dificultoso, ¿no? Entonces no te puedo revisar, pues imagínate cómo te revisas y no veo nada, ¿ya? Entonces, o no sé, o lo pasan con un lapicero, o lo pasan ahí para que pueda resaltar, no sé, vean ustedes la manera, pero envíen por favor lo más nítido, chicos. Ya, no me envíen por favor al WhatsApp, envíenme al Classroom, a la plataforma, ahí envíen. Creo que ahí a veces yo dejo archivos que están abiertos, por ahí debes enviarlo, pues. Si no, pues ya yo te voy a hacer
te voy a crear una página, no, pero una carpeta porque lo puedes enviar, pues, ¿ya? Muy bien, entonces eso tú lo vas a hacer en tu caso, Benito, ¿ya? Y vamos a entrar justamente al otro tema, ¿no es cierto? A la otra página donde dice el gobierno civilista. Pues ya bueno, hemos hablado de qué es un gobierno civilista, cuáles son sus intenciones, justamente donde es, pues, donde este personaje, este presidente tuvo la capacidad, ¿no es cierto?, de qué, de darle, de reaccionarlo como persona, a veces que no cumple cargos militares. Entonces mi partido de propuesta era civilista. ¿Por qué? Porque nosotros dice, estábamos en contra de los militares. Mira, ellos estaban en contra de los militares que querían ser presidentes, porque siempre, ahí está pues, la palabra dictador, ¿no es cierto? La palabra dictador, porque ellos siempre querían ser dictadores, ¿me entiendes? Ellos siempre querían pues justamente no dar un golpe de Estado, pues mira, ¿no? Dictador, golpe de Estado, ¿no? Todo se le llamó a estos, con todos estos adjetivos, todo, justamente, ¿no? A los militares, porque ellos querían tomar, ¿no es cierto?, a su manera, pues no es así, pues, hijitos, ¿ya? Entonces, el gobierno decía civilista porque nosotros estábamos en contra de los militares que querían ser presidentes, ¿por qué? Porque siempre eran dictadores y atentaban contra la democracia del pueblo, ¿ves? ¿Entiendes? No había democracia, pues, del pueblo, o sea, quizás no podían opinar, o qué sé yo, pues en ese momento, ¿no? Y como claro, los militares hace muchos años, los militares eran muy bien respetados, por supuesto, la policía, todos unidos, a todos esos organismos, por ejemplo, las fuerzas del orden, como un policía, como un soldado, eran pues muchísimo bien respetaditos, ¿no? Pero bueno, pues con el tiempo también, bueno, no digamos que también se les puede faltar el respeto porque son autoridades, ¿no es cierto? Sino que en el sentido pues que ahora pues los altos mandos, jefes militares, a veces están pues justamente también a veces corrompidos, están a veces en otras cosas, pues entonces eso denigra y eso hace que justamente ya haya una desconfianza, pues imagínate, del pueblo, nosotros mismos. Hoy en día, por ejemplo, a veces uno desconfía del policía. ¿Por qué? Porque el policía a veces no hace su trabajo bien, que digamos, no todos, chiquitos, no todos, ¿no? Porque tampoco todos vamos a decir, pues, como dice, hay que introducir un solo saco, ¿no? Pues hay algunos policías que son muy probos, policías que son muy correctos, ¿no es cierto? Sí, pues trabajan, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Porque puta, algunos se optan por qué, por, a ver, por ser un policía, ¿por qué? Porque justamente, pues, bueno, por sus ascensos, ¿entiendes? Por los ascensos que tienen ellos y porque el trabajo quizás para ellos sea un poco, no sé, sea más fácil, ¿no? Porque ellos creo que trabajan el 2 por 1 parece algo así por decirlo. ¿Ves? Muy bien, chicos. Entonces ahí está, pues justamente, ¿no? Del gobierno civilista, ¿no? De don José Manuel Pardo y Lavalle, pues, ¿ya? Muy bien. En la parte de arribita, pues justamente te damos las palabras ahí, ¿no? Para poder completar, ¿no? Los pasos en blancos, ¿no es cierto? Con las palabras del recuadro. Pues, a ver, vamos a ver. Dice, pertenecientes a una familia llegada, dice, a la clase dominante colonial, se educó. ¿Dónde se educó este personaje? París, París, En París. París, ¿París? Chile. Chile. En Chile, Chile. 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 Ya, Chile y Europa. Ya, Chile y Europa. Y sobre todo en Barcelona y París. París. Muy bien, y París, ¿no es cierto? Demostrando, dice, la preferencia por los estudios, pues, chiquitos, ya. Dice, los estudios de... Economía. estudios de Economía. claro, él fue uno de los mejores economistas en aquellos tiempos. ¿Ah? Él era un hombre muy preparado, Manuel Pardo. Por eso que él pudo levantar, pues, él tenía que ver la estrategia, la manera de poder levantar, ¿no es cierto? Lo que es el déficit que había, pues, justamente en Lima, en Lima, en todo el país. Entonces él tenía que ver la manera de cómo hacer crecer la economía. Ya, muy bien. Y dice, en el año de 1864, el presidente Juan Antonio Pesce le confió, dice, una comisión, ¿ya? En Europa, ¿para qué? Para gestionar, ¿qué cosa? Muy bien, un empréstito, ¿no es cierto? Claro, al volver fue nombrado como ministro de Hacienda, pues. Claro, ¿no? Fue ministro de Hacienda. ¿Y qué es un ministro de Hacienda? A ver, ¿qué me dice, por favor? A ver, ¿qué es un ministro de Hacienda? La vez pasada te he explicado como 2 o 3 veces. O sea, ahora ya tiene otro nombre, pues, ¿no? Pero el ministro, por ejemplo,
Ministro de Economía. Claro, pues, claro. Hoy en día, por ejemplo, el ministro de Economía, pero antes se le decía, por ejemplo, el ministro de Hacienda, ¿no? Tenía otro nombre, pues de ahí, bueno, podía solamente los estudios, qué sé yo, ¿no? Entonces se optó, pues, ¿no? Por ministro de Economía, porque justamente el ministro de Economía se encarga de toda la distribución del, ¿no? Claro, de todo el dinero que maneja el Estado, pues, ¿no? Porque el Estado tiene millones de millones de plata, de dinero, ¿entiendes? Entonces ellos tienen que saber distribuir el dinero. La economía se tiene que ver, pero justamente querer estar en un contexto, las cosas muy bien realizadas, pues. Entonces, ¿cuántas personas o cuántos, por ejemplo, cuántos, a veces, cuántos, que están dentro de la política o le dan un cargo, por ejemplo? ¿Ah? ¿Qué hacen ellos, por ejemplo? ¿Qué hacen ellos? Ah, pues no, ellos van, por ejemplo, vamos a suponer que van a hacer no sé, van a hacer una loza, van a hacer un hospital, y dice, y ese hospital de repente está valorizado con toda la obra, todo terminado, todo acabadito, vamos a suponer que está, ya, unos $50,000, por ejemplo, ¿no? Así por el estilo, ¿no? $50,000, imagínate. ¿Qué hacen ellos? Claro, ¿qué hacen ellos? Agarran, chapan su parte, pues. ¿Ah? De estar 50, luego lo pueden poner 55, 56, ¿no es cierto? Al Estado, pues. Y el Estado, bueno, pues, habrá que pagar. Mientras tanto, a veces así hay algunos empleados del Estado, no sé, no también del Estado, también otros, no, esos empleados que también están ahí emergidos, imagínate, eso no debe ser, pues, hijitos. Imagínate que haber una inversión que cueste 10,000, imagínate, y tú lo pongas a 12,000, 13,000, imagínate, ¿cuántos están ahí por ahí recogiendo, agarrando? Cuando no le debió, pues, hijitos, no está en lo correcto, ¿ya? Entonces, la democracia en el pueblo, dice Manuel Pardo, en el año de 1872 y en el año 1876. Ahí ya completamos, ¿sí o no? Muy bien. Planes para su gobierno, dice. Consideró clave el desarrollo socioeconómico del país, el amor por él. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, Pues, trabajo. trabajo, muy bien. Trabajo. Por el trabajo, pues, ¿no es cierto? Trabajo, pues, ¿no es cierto? Lucha, dice, en contra del militarismo, ¿mediante qué? Democratización, democratización. Muy bien. Mediante la democratización de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y emprendió la modernización de la Educación. educación, ¿no? Muy bien, de la educación, ¿no? Y el último, pues, justamente es Guano. el guano, pues, hijito, el guano de las islas guaneras de acá de Chincha, Pisco, Valle Paracas. Bueno, a ver, bueno, ahí había un pequeño detalle, porque ahí supuestamente en la parte de este de acá debería haber las palabras, y parece que se comió el, el que hizo esto, ¿no? El compendio, qué sé yo, ¿no? Ahí debía poner abajito, ahí debió poner para poder guiarlo, porque arriba dice completar los espacios en blanco con las palabras del recuadro, pero yo no veo ningún recuadro. ¿Usted ve el recuadro? No. No, ¿no es cierto? No. Entonces, como que también estaba un poquito renegando. Mañana, pero ¿dónde está? ¿Cómo está? No había esa posición, no estaba, pues. Bueno, pues ya lo hice, ya se sacó ya. Bien chiquitos. Ya, muy bien. Vamos a llenar. Profesor, Sí. profesor, en el mío sí aparece un cuadrado donde están las palabras para completar. Ah, Sí, mira. profesor, el mío también. Ah, sí, aparece. En la página 309, a mí no me Profesor, a mí no me sale el cuadro. El cielo. Y no me sale el cuadro. Mira, profesor, Ah, en la ya. página, en la página 808, Eso no. Eso no. Ese no, profesor. ese de la 309. 309. Dice completar los Dice- espacios en blanco con las palabras del recuadro, pero no hay ningún recuadro con palabras. Sí, profesor, claro. No hay, pues. En la página 309, no, Claro, no ahí no hay, pues, no 308. hay. Ya Ay, ni. ay, Ya, vamos a completar, pues vamos a completar, dice. Completar los espacios en blanco de las palabras del recuadro. Dice, se promulgó en el año de 1876 un nuevo reglamento general ahí escribe, pues, hijito, de instrucción pública. ¿Ya? Escribe ahí, de instrucción, INS, pues, ¿ya? Instrucción pública. ¿Ya? ¿Cómo le va, Julka? ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy bien. Una instrucción pública, pero derogando, ¿no es cierto?, al que dictara Castilla en el año de 1855. Pues. Se fundaron la Escuela Nacional de Mujeres. Eso es en sus obras, pues. Ya se fundaron la Escuela Normal de Mujeres, ¿sí?
ahí coma, pues. La escuela de... ¿qué pasó ahí? La escuela de ingenieros civiles. ¿Sí? La escuela Mercedes normal de mujeres. La escuela de ingenieros civiles. ¿Ya? Y la de ingenieros civiles. Y la de minas. Y la de minas. A ver, ¿cómo estamos ahí? ¿Podría por ahí? repetir, por favor? Ya, muy bien. Escuela normal de mujeres, la escuela de ingenieros civiles y la de minas, la escuela superior de artillería. Y la de minas, ¿qué más, profesor? También minas, pues, minas. Y la escuela también, por ejemplo, la escuela de la agricultura, pues también, por supuesto. También eso es. La escuela de agricultura, la escuela de la minería, la escuela de la artillería, la escuela naval y la escuela, pues, normal de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Balda? Perdón, Montero dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que poner una educación de calidad, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que salgan buenos profesionales, pues. Si no, más gente que van a aportar, pues. ¿Qué va a aportar ya más gente uno que no estudia? Nada, va a aportar, ¿no es cierto? Su trabajo, pero un trabajo, pues, que no tiene ni a veces nada que ver con lo que es la parte, pues, que un país pueda crecer, pueda superar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hizo él. Él aportó, dice, por la educación, pues. ¿Ya? Tanto primaria, tanto como secundaria, tanto inicial, pues, chiquito. Muy bien, chicos, se me va a cortar el Zoom que tan rápido, por el amor de Dios. Pero, profesor, en ese tiempo no existía como la educación inicial, ¿no, profesor? También ya, claro. La inicial. También, claro, ya estaba ya por ahí en esos tiempos. Niños, se me va el Zoom, pues, chicos. Entonces, chicos, no, ya nos vemos el día de mañana, pues, ¿no? Sí, pues. Nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense mucho y que tengan, chicos, una excelente tarde.